El tema de la mónada que hemos tratado esta mañana trajo una gran cantidad de inquietudes en algunas de las personas que estaban presentes. Por lo menos varias personas me han manifestado una cantidad de inquietudes. No puedo referirme a cada una de ellas, no tenemos tiempo, pero sí algunos de los asuntos que me han puesto en consideración son lo suficientemente interesantes como para incorporarlos al trabajo. Así que a mi programa original le he hecho algunos cambios, sufre algunas modificaciones y vamos a tratar de contestar preguntas y si se contestan colectivamente, aprovechan todos. Una pregunta que se me hizo y me han dejado inclusive un papel para que escriba estas divisiones es la diferencia que hay entre principios y cuerpos. Los estudiantes de teosofía conocen que cuando se estudia al hombre, generalmente los libros de teosofía, aún los manuales más sencillos, tienen un capítulo dedicado a la constitución septenaria del hombre. En ese capítulo se estudia la total naturaleza humana, se estudia aquello que el hombre es. Y en la lista de los principios, en el conjunto de los elementos que componen al ser humano, la lista suele figurar como de principios en unos libros y de cuerpos en otros. La lista más frecuentada, que aparece más en los libros de teosofía, es la concepción del hombre como 7 cuerpos. Es muy común decir que el hombre tiene 7 cuerpos. Es muy común hacer bromas, piadas, chistes, porque los teósofos que comen mucho, los demás dicen de él que come por los 7 cuerpos, ¿no? Que tiene una fome para satisfacer cada uno de los principios. Los libros que en vez de cuerpos hablan de 7 principios son los libros de la primera época de la sociedad teosófica. La diferencia o la aparición de 7 cuerpos en vez de 7 principios la estableció, si mis investigaciones son ciertas, porque puede ser que alguien haya hecho otra investigación y rectifique lo que estoy diciendo, aparece por primera vez en un libro muy valioso de teosofía titulado La sabiduría antigua de Anye Besan. En la sabiduría antigua, Anye Besan coloca la palabra cuerpos por principios y hace transcribe la constitución septenaria de un modo distinto, ligeramente distinto a cómo aparecen en los libros de más antigüedad, en los libros de los primeros 10 años desde el fallecimiento de la señora Blavatsky en adelante. En los tiempos de la señora Blavatsky, desde Isis sin velo, se emplea para los aspectos sutiles del hombre la palabra principios. La palabra principios es la que figura. A partir de determinada época se habla tanto de cuerpos como de principios. La modificación en el libro La sabiduría antigua que hizo la señora Anye Besan es un libro, repito, muy valioso de teosofía. No es una cosa enteramente nueva que Madame Besant haya pensado así de manera propia. Cuando uno pega el glosario teosófico, acá hay un glosario teosófico, y quiere tener la primera noción acerca de los
principios, de los 7 principios que componen al ser humano, entonces busca la palabra principios. Después vamos a leer un breve trecho del glosario teosófico, la palabra principio. ¿Cómo hacemos con cualquier palabra en el diccionario o una enciclopedia? Cuando tenemos dudas, buscamos esa palabra para tener una definición de la palabra. En el glosario teosófico, Agne Besant dice que el ser humano es un compuesto de principios o elementos y que la composición fundamental y básica, no solo en el glosario, en la doctrina secreta también, que la concepción básica, la naturaleza básica del hombre es la de 3 principios. Ella dice que esos 3 principios pueden expresarse como cuerpo, alma y espíritu. Es la composición de San Pablo en las cartas a los Gálatas, en algunas de sus epístolas. San Pablo adelanta y da a conocer lo que era una concepción trina de 3 aspectos del hombre en la filosofía griega y en algunos otros sistemas un poco más antiguos que él. Se considera que San Pablo era un cabalista iniciado y que por tanto tenía un conocimiento más profundo que el común de las gentes que tienen sobre religión o sobre filosofía un conocimiento más superficial. Cuando uno lee los 4 evangelios y lee las epístolas de los apóstoles, las cartas de los apóstoles, San Pablo resplandece como una figura intelectual y espiritual de un valor extraordinario. Al lado de San Pablo todo lo demás es pálido, es una figura muy fuerte y algunos historiadores de la religión llegan a afirmar que el cristianismo en realidad es una obra de San Pablo, que él puso el cristianismo en marcha en el mundo, él, lo organizó, con sus viajes, con sus enseñanzas, etc. Pero esto es anécdota, no nos interesa tanto. De modo que hay una clasificación ternaria de 3 principios, cuerpo, alma y espíritu. En varios momentos de la doctrina secreta, Blavatsky dice que esa es la división clásica, la división que no puede faltar en ningún sistema al tratar sobre la naturaleza del ser humano. Y esa división, entonces, obliga al estudiante a conocer la diferencia entre la filosofía de Grecia y San Pablo, como voceros de la tendencia ternaria, la diferencia que hay entre alma y espíritu. Hay mucha confusión entre lo que significa, desde el punto de vista de la filosofía esotérica, alma y espíritu. Sobre esto se ha escrito mucho, no es el problema del día de hoy, pero la división en 3 aspectos del ser humano trae el problema de tener bien claro cuál es la diferencia entre alma y espíritu. Es posible que si se hiciera una encuesta y no nos dieran tiempo a reflexionar y alguien viniera y dijera ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Muchos de nosotros no sabríamos bien cuál es la diferencia, si existe una diferencia. Y esta confusión existe porque la teología católica y la teología luterana, protestante, confundieron las palabras y terminaron usándolas como sinónimos, de manera que alma y espíritu significan la misma cosa, y redujeron la naturaleza compuesta del hombre a 2 elementos, cuerpo y alma, o en todo caso, cuerpo, alma y espíritu. Todas las diferencias, la diferencia
entre alma y espíritu es muy significativa. Yo puedo dar una clave teosófica. Alma es manas, espíritu es atma buddhi. Hay muchas diferencias, hay una diferencia notable entre la naturaleza de manas y entre la naturaleza de la mónada dual. Y ahora pasamos a la mónada dual. Sobre cuerpos y principios vamos a retomar un poco más adelante. En la enseñanza oculta, como hemos visto esta mañana, dice que hay una realidad inmutable, suprema, última en el universo, de cuyo seno aparece primero una proyección homogénea, a la que llamamos primer logos, pero esa proyección homogénea, esa naturaleza primera aparecida, la primera en aparecer en el marco del universo que va a ser, tiene en su interior diversidad. Y la diversidad, la dualidad, la triplicidad, la diversidad va apareciendo con el tiempo. Y a esa aparición y desarrollo de la diversidad le llamamos evolución. Las cosas vienen de una fuente primaria, pero por polarización. Hay naturalezas opuestas y entre las dos naturalezas opuestas aparece toda una creación. En los símbolos, en la doctrina oculta, es que la polarización padre-madre, prakriti, purusha, la polarización entre dos principios universales da un resultado. Si hay un padre y una madre, hay un hijo. Y el hijo es el universo. El hijo es el tercer logos y el hijo tiene todas las facultades en él del padre y de la madre. Es decir, el padre no tiene las capacidades de lo femenino. La madre no tiene las capacidades de lo masculino. Pero el hijo tiene todo conjuntamente. Por eso el hijo es padre, madre, otra vez. Es un ser andrógino, es un ser bisexual, no porque tenga órganos de generación masculinos o femeninos. El falicismo en el sistema oculto no es sexualismo. Los órganos de generación masculinos y femeninos aparecen en la tercera raza cuando los sexos se separan. Pero hasta ese momento, cuando hablamos de hermafroditismo, cuando hablamos de que toda entidad en el universo, desde el primer logos, que es un hermafrodita potencial, hasta todo lo que viene después, está compuesto de las dos polaridades de la naturaleza, espíritu y materia, masculino, femenino, o femenino, masculino, para que alguna señora no se moleste, ¿no? Es pareja la cosa. La mónada la hemos visto como un desprendimiento, una porción de ese océano de vida de la mónada universal. Esta mañana hemos leído una frase donde habla de la identidad fundamental de todas las almas que pueblan el universo con el alma suprema. Así es que el alma, llamada alma en ese momento y en otros momentos mónada, participa de la naturaleza de todas las mónadas universales, es de la misma naturaleza del alma universal. El pasaje poético que hemos leído nos va a decir que el discípulo mire al cielo y ve estrellas. Dice, mira en tu corazón y fíjate si aquella luz
es distinta de la que tú tienes dentro de ti. Debería ser espíritu. Llámase alma, pero por la división que hace. Sí, pero como alma y espíritu se tratan como sinónimos. Y Blavatsky no era muy ordenada. Ella usa alma. Para la misma cosa Blavatsky usa alma y usa espíritu. Eso crea confusión. Hay que saber qué está diciendo en el momento que lo está diciendo, ¿no? Y eso se logra después de mucho transitar el libro, después de mucho estar en el estilo de Madame Blavatsky. Cuando la mónada aparece en el umbral del universo, el universo está delante de ella para que ella empiece a transitar. Está como un gran escenario para un actor. El actor se asoma al escenario y va a tener que aprender a representar distintos roles, distintos papeles, y en una obra el actor representa a tal personaje y en otra obra el actor representa a otro personaje. De manera que las mónadas se asoman. Esta expresión está en la doctrina secreta. Las mónadas se asoman al universo y la fuerza evolucionaria las lanza en la materia de los distintos planos. Y ustedes ya saben, y además lo hemos leído, que la mónada da por los globos de la cadena terrestre 7 giros en el globo A y es un mineral, 7 giros en el globo B y es un vegetal, 7 globos, anima a la materia dando series septenarias hasta pasar al próximo globo y dando series septenarias, con un espacio de descanso entre globo y globo. Esa descripción está hecha en distintos libros de teosofía, incluyendo la doctrina secreta. El señor Sinek hizo esa descripción en el libro El budismo esotérico. Y se considera en general en la literatura teosófica que las descripciones no son muy satisfactorias debido a la complejidad del asunto. Es un asunto realmente complejo. Uno tiene que sentarse y con mucha calma empezar a hacer el desarrollo del viaje monádico a través del universo que se le ha preparado para su experimentación. Curiosamente, el autor que a mí más me ha ayudado para comprender el viaje monádico a través de los globos, de las rondas y de los periodos mundiales de cada globo, es un autor que perteneció un tiempo a la Sociedad Teosófica, fue del grupo de los discípulos del señor Leadbeater y se llama Max Heindel, un autor que muchos de ustedes deben conocer. En su libro Concepto Rosacruz del Cosmos, creo que es el que da la visión más clara posible para el que está estudiando. Como soy seguidor de la verdad y no hago cuestión de si este autor es Rosacruz o el otro autor es hermético, sino si este autor tiene parte de la verdad y aquel autor tiene parte de la verdad, yo aproveché mucho de la lectura del concepto Rosacruz del Cosmos de Max Heindel. Bueno, la mónada, cuando surge y comienza su viaje a través de los distintos niveles o globos sutiles de la cadena terrestre, tiene un nombre en los libros de teosofía. Ese nombre es el soplo. El soplo. Ese nombre aparece, soplo es en portugués, sopro. Sopro, el soplo. Ese nombre aparece en las estancias de Xi'an. El soplo significa unidad. La mónada en ese momento es solamente Atma, porque más adelante va a ser Atma Buddhi, pero todavía no es Atma Buddhi. En los pasajes de la evolución universal y de la evolución del hombre,
Cuando ustedes lean soplo, es que la mónada todavía no desenvolvió buddhi y mucho menos manas. En una época tardía, la mónada deja de ser el soplo y se convierte en el dragón doble, en el doble dragón de la sabiduría. En las estancias de Xi'an, ustedes van a encontrar el divino dragón de la sabiduría, el dragón doble, es decir, Atma Buddhi. Es otro nombre, otro apellido de la mónada, cuando ya no exhibe solamente Atma, sino que exhibe otra faceta de su ser, Buddhi. También en ese periodo se le llama las dos letras, porque hay 3 letras más una cuarta letra muy sagrada que definen al espíritu superior a nosotros. 4 letras o 4 números forman el tetragrammaton divino, y los estudiosos de ocultismo quiebran su cabeza cuando se les dice que hay un 4 divino y un 4 maléfico, diabólico o humano. En todo caso, la mónada, Atma, Buddhi, Manas, inscripta en el círculo sin límites de lo infinito, es el tetragrammaton, el 4 superior. El otro 4 es el animal, el cuaternario inferior, y a veces se habla del tetragrammaton y uno tiene que saber de qué cuaternario se está hablando. Blavatsky no es siempre muy prolija y por eso nos encontramos con dificultades aquí y ahí. Aquí en su calidad de soplo, la naturaleza ya había preparado un cuerpo físico bastante sólido, y ese cuerpo físico tenía un modelo etéreo dentro de él, y el modelo etéreo canalizaba prana, y tenía entonces por el lado de la mónada principios espirituales, pero no estaba completado el hombre en la segunda raza raíz. Miren ustedes O sopro necessitava de uma forma. Deram-lhe os pais. O sopro necessitava de um corpo denso. A terra o modelou. O sopro necessitava do espírito de vida. Os lhas solares o insuflaram em sua forma. O sopro necessitava de um espelho do seu corpo. Nós lhe damos o nosso, disseram os Dhyanis. O sopro necessitava de um veículo de desejos. Aqui o tem, disseram os drenadores das águas. Mas o sopro necessitava de uma mente para abranger o universo. Vuelvo a leer esto. El soplo necesitaba una mente. Mas o sopro necessitava de uma mente para abranger o universo. Hasta ahí, todas las jerarquías habían construido algo, pero las jerarquías se declaran derrotadas, no pueden dar la mente al ser que está viniendo. Por favor, lea. Segunda raza. Mas o sopro necessitava de uma mente para abranger o universo. Isso não podemos dar, disseram os pais. Nunca a tive, disse o espírito da terra. A forma seria consumida se eu lhe desse a minha, disse o grande fogo. O homem permaneceu um Buta vazio e sem entendimento. Assim deram a vida os sem ossos, aos que vieram a ser os homens com ossos na terceira. Este es un esloka de las estancias del tercer volumen y nos acerca un poco a la idea de cómo una cantidad de fuerzas
jerarquías, energías de la naturaleza trabajan durante mucho tiempo para construir para el soplo, una forma adecuada. Pero la construyen, es una forma viva, pero es una forma sin entendimiento. Eso, cuando la forma estuvo preparada, el entendimiento vino y llegó a ella y completó al hombre, es decir, lo hizo un ser con entendimiento. La mente de que hablábamos esta mañana, el quinto principio, abarcó el universo. El quinto principio se conoció a sí mismo, conoció a los demás, conoció las leyes de la naturaleza y supo que él era responsable de su propio destino. A partir de ese momento, el soplo se convierte en una tríada. Entonces el soplo ya no es Atma solamente, ya es Atma, Buddhi y Manas. Buddhi aparece en una etapa intermedia, pero no tengo tanto tiempo, hay que seguir adelante. Aparece primero Buddhi y después Manas. Así que la tríada se completa. Lo divino, que es uno y trino, llega a ser uno y trino en la humanidad, en cada uno de los seres humanos. Así, en la tercera raza. En la tercera raza. Cuando estudiemos las razas, mañana vamos a detallar un poco más cómo fue la condición física y psíquica y mental de la humanidad en su progreso evolucionario. Bueno, volvemos a principios y cuerpos. La palabra principio es una palabra de gran popularidad en la historia de la filosofía, tanto de Oriente como de Occidente. Nosotros, que no tenemos una formación filosófica tan completa ni tan perfecta, usamos la palabra principio en su acepción de tiempo. Un poco como dice en el primer versículo del Génesis bíblico. En el principio, es decir, cuando se comienza algo, principiamos a hacer una cosa. Es lo mismo que empezamos a hacer una cosa. Esa es una de los significados de la palabra principio que utilizamos en el diario vivir. Hay que empezar o principiar a hacer tal cosa. Así que en el tiempo, o como parte del tiempo, el principio es cuando algo que no era o no existía empieza a actuar, aparece y empieza su actuación. Pero en la doctrina secreta la palabra principio tiene la significación filosófica. Y la significación filosófica es más complicada. Yo mismo hice mis investigaciones sobre la palabra principio porque leyendo a filósofos encontraba esa palabra. Cuando leí la crítica de la razón pura de Kant, me encontré con que él postulaba el principio del ser y el principio del conocer. Pero no entendía muy bien eso de principio del ser y principio del conocer. Busqué en el diccionario filosófico de Ferrater Mora, busqué en la enciclopedia Espasa Calpe. En el idioma español hay una enciclopedia enorme, de una enorme cantidad de volúmenes que llena una pared. Todos los volúmenes de la Espasa Calpe. Cuando alguien es muy erudito, decimos en idioma español que tiene la enciclopedia Espasa Calpe en la cabeza, ¿no? Que tiene un conocimiento, una información de carácter muy extraordinario. Busqué la palabra principio, pero hay un libro de términos etimológicos de un español que se llama Roque Barcia, y esto me ayudó mucho, porque la palabra principio es una palabra compuesta del latín que deriva del idioma griego.
Y la palabra principio significa cabeza. ¿Pero cabeza de qué? Cabeza de serie. Serie. Es decir, que para que haya un desarrollo, una serie, tiene que haber una naturaleza que da nacimiento a toda esa serie. La palabra principio viene de cipium, cabeza, en latín, y princes, principio de movimiento, de reproducción. Esa es la palabra principio. Principio es aquella naturaleza única, especial, que da nacimiento por sí misma a una serie de condiciones y de entidades que participan de esa cabeza. Vamos a tratar de explicar esto. Esto no es fácil, pero uno está con la porción filosófica de la doctrina secreta y tiene que tratar de aclarar las cosas. ¿Por qué hay 7 principios? ¿Por qué hay 7 planos? Porque hay, como me decía una hermana Onten, 7 notas. Son diferenciaciones de la naturaleza. Las 7 notas musicales sirven como ejemplo, y en algunos libros de teosofía aparece ese ejemplo. Primero hay silencio. El sonido aparece en el seno del silencio. Y cuando el sonido aparece en el seno del silencio, tiene 7 variaciones, que son las 7 notas de la escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Luego vuelve el do, pero ya en otra escala en otra superior, en una escala más arriba. Eso hace las grandes diferenciaciones en la música. Pero las notas fundamentales son 7. Ustedes miren qué maravilla, porque a veces no pensamos o nos damos cuenta, se nos enciende la lamparita en algún momento y uno dice, qué cosa extraordinaria. Con 7 notas se escribieron todas las sinfonías de Beethoven, se escribieron todas las óperas de Mozart, todas las pasiones y cantatas de Juan Sebastián Bach, todas las óperas de Verdi, todos los dramas musicales de Wagner, toda la música, con 7 notas y sus combinaciones. ¿Sí? Y las combinaciones o degradaciones de cada una de las notas, porque cada nota tiene un medio tono, un la bajamos medio tono y es un la bemol, pero subimos medio tono y es un la sostenido. Así que con 7 notas y esas variaciones se ha escrito toda la música. Todo lo que cantaron anoche estos amigos de la nueva era se escribió con 7 notas. Todos los mantras de la India con esos 7 sonidos. Esos 7 sonidos son modificaciones del sonido original, del sonido manifestado. ¿Sí? Así es que cuando el sonido se manifiesta, adquiere 7 características distintas. En los principios teosóficos, vamos a ir con lentitud para no enredarme él mismo, ¿no? Cuando los teósofos estudiamos la formación de un universo con sus 7 planos, con sus 7 niveles, cada uno de esos planos, cada uno de esos niveles tienen sus nombres, tienen nombres o sánscritos o griegos o latinos en los libros de teosofía, pero los planos de la naturaleza son 7. Esos 7 planos están formados de la materia primordial que se va haciendo cada vez más compleja a medida que parte del átomo ultérrimo átmico hasta llegar al átomo ultérrimo físico. Así lo que es muy sencillo y simple, cuando la primera materia organizada aparece en una evolución, en un ciclo evolucionario, esa materia va sacando cualidades de sí misma, se va haciendo más complicada
y a medida que se complica forma los subplanos de cada plano. Esto da para entender hasta ahora. La materia que aparece simple en el plano átmico comienza a exhibir diferenciación, y entonces esa complicación creciente de la materia forman los subplanos. Ustedes han estudiado los subplanos de cada plano. Tienen que conocer esto porque está en los manuales más sencillos de teosofía. Es decir, que el plano átmico tiene 7 subplanos de materia átmica, y cuando la materia del 7º subplano llega a un estado de perfección, sigue complicándose y haciéndose más densa, y entramos en el plano búdico, que también tiene 7 subplanos en que la materia sigue ese proceso. Se sigue densificando, se sigue haciendo más complicada. Cuando la materia forma, por complicación, densificación cada vez más creciente, forma el plano búdico, sigue con su complicación, con su densificación, y vamos a tener el plano manásico. Ya tenemos el plano átmico, el plano búdico, ahora empieza la formación del plano manásico. Hay en los libros de teosofía diagramas inclusive de esto, ¿no? La materia, pues, es tratada como una tela, como una urdimbre, y esa urdimbre hace que sea muy sutil en el plano más elevado y se vaya haciendo más densa hasta que llega a su máxima complicación en el mundo físico. Esa complicación, esa densificación de la materia, de una materia que viene, decir que viene de arriba hacia abajo no es verdad, eso es una densificación dentro del espacio. Esa densificación alberga los 7 principios. ¿Por qué hay una faja del universo que es átmico, y una faja búdica, y una faja manásica, y una faja astral? Porque hay un principio distinto animando cada una de esas fajas. Y los principios son diferenciaciones que llamaríamos psicológicas, para hablar de alguna manera. Son diferenciaciones de función. Los seres que viven en el plano astral, los cuerpos que se forman con materia astral, no son cuerpos mentales, no sirven para pensar, son cuerpos para la pasión, son cuerpos para el apetito. El Kama Rupa, el principio de pasión, en un momento de la naturaleza, como principio, pone sus características en la materia, en ese nivel del universo, y todo lo que vive ahí corresponde a ese principio. Y cada uno de esos principios tiene una característica de carácter muy diferente. Así es que el cuerpo astral, o llamado cuerpo astral, o cuerpo mental, reciben ese nombre porque en el plano donde fueron formados y donde viven existe el principio astral. El principio astral, el principio es el que da la característica a ese cuerpo creado en ese nivel. Cuando un cuerpo se forma de materia astral es porque el principio del deseo cósmico, el principio de la pasión cósmica, anima a la materia de ese nivel, y los seres que viven ahí, el ser humano que vibra ahí, es un ser pasional, es un ser lleno de apetitos. Cuando él abandona esa vibración y pasa a un nivel superior, nos encontramos con el plano mental. Y el principio mental, el principio manásico, es para el pensamiento, no para la pasión. Pero los principios pueden mezclarse, porque ustedes, si tienen un piano delante, pueden tocar un la y un si. Ustedes tocan un la y un si y hacen una nota desarmónica, pero el sonido sale de un la y de un si simultáneamente, al mismo tiempo. No es un sonido muy agradable, se usan los armónicos, no los desarmónicos en la música.
En la música moderna sí, se usan los desarmónicos en el dodecafonismo, etc. Pero vamos a dejar eso ahí. De manera que, como cada uno de los principios es parte del principio único, de la fuente única de sonido, ellos pueden juntarse o separarse. Así es cuando el principio quinto, el principio manásico, el principio que sigue para pensar, se une, se identifica, se mezcla con el principio de la pasión, tenemos una mente pasional. Llamamos a eso en teosofía kama manas. Kama-manas. Casi toda la humanidad está en ese estado de evolución. La mente sirve para idear cómo nuestras pasiones pueden llevarse a cabo. Cuando tenemos un gran deseo, recurrimos a la mente estudia, mira, a ver cómo se... Son dos compinches. Durante una época de la evolución, ellos son socios y no socios para lo mejor. Vamos a decir lo que es. Comparsas, sería. Cómplices. Colaboran juntos para distintas cosas. En la evolución, el principio quinto, el principio manásico, separa su esencia del principio rayásico o astral o pasional. Esa es una tarea de purificación. Saca de su propio principio lo que se ha adherido del principio inferior, del principio animal, y entonces el principio manásico queda otra vez puro y tiende a su superior, al principio búdico. Mientras que el principio cámico, el principio de animalidad, el cuarto principio en la denominación de los principios, quiere todo para sí, quiere gozarlo todo, no quiere compartir nada, y es la imagen del egoísmo y de la brutalidad. Saliendo de la misma madre de principio búdico es totalmente distinto. Cuando Manas, como hemos visto recién, actúa en complicidad con Kama Rupa, con el principio animal, está tratando de satisfacer apetitos. Pero cuando Manas se libera, queda otra vez en su pureza y se eleva y se mezcla con el principio búdico, entonces esa persona deriva en santidad, deriva en iluminación. Porque el principio astral o el principio cámico es un centro que atrae para sí, es centrípeto. El principio búdico es universal, penetra en todas las cosas. Una persona que vibra en el principio búdico, que ha despertado, que se ha unido al principio búdico, es fraternal, penetra en los demás, está lleno de amor, de comprensión, es imposible rechazarlo, uno lo quiere. Esa es la característica de la persona que tiene algo del principio búdico. Pero la persona que tiene con más fuerza el principio cámico es un ser egoísta del que hay que cuidarse. Así cada uno de los principios caracteriza, según su preponderancia, a los seres humanos. Y esto es porque los filósofos de la filosofía santiana dicen que hay hombres tamásicos, hombres rayásicos y hombres sádicos. Están enseñando una enseñanza oculta. Toda esa sección de la filosofía santiana es ocultismo puro, porque entre nosotros sabemos que hay personas de esta característica, intelectuales que no son ni muy pasionales ni muy espirituales. Cuando hay una gran porción de manas, tenemos al intelectual que no tiene necesariamente que ser ni pasional ni espiritual. Pero cuando manas gravita, se dirige, es atraído por el principio búdico,
Manas sufre una transformación porque recibe la influencia, recibe la luz y se mezcla con el principio búdico. A ese estado del discipulado se le llama Buddhistayjasa, Buddhistayjasa, es decir, un Buddhi, algo resplandeciente y universal, que ha logrado unirse a Manas, que ha asimilado parte de Manas y se convierte en una inteligencia individual, pero pura, luminosa, despierta. La característica de los arhats, la característica de los iniciados, que benditos sean ellos, han logrado un estado de espiritualidad muy grande. Bueno, aunque a grandes rasgos ustedes pueden ver las diferencias, esas 7 diferencias desde el alma del mundo manifestada, esas 7 diferencias en el plasma original, en el alma original. Esas 7 diferencias son los 7 principios en el hombre, pero también los 7 principios en la naturaleza. Recuerden la correlación macrocosmo, microcosmo. Ahora vayamos al asunto de los cuerpos. Los principios animan cuerpos. Y hay en el glosario teosófico un modo de ver las cosas que se diferencia en cuanto a la constitución septenaria. Vamos a ir a eso. Uno lee con mucha sorpresa en el glosario que la clasificación septenaria no es la clasificación esotérica, interna, es semi-exotérica. Es la clasificación que sirve para que el discípulo en la actualidad trabaje con el conocimiento de los 7 principios en su progreso como discípulo, en su progreso como esoterista. Ella dice que en realidad que en realidad el séptimo no es ningún principio, que es sencillamente la mónada universal, que es indivisible, y que el cuerpo físico no es ningún principio. Es el vehículo de todos los principios, no tiene una naturaleza o un tono por sí. El cuerpo físico en ocultismo no es el que alberga al diablo y el que hay que maltratar. En ocultismo al cuerpo físico se lo representa como una víctima. ¿Como una víctima de qué? De las pasiones que no son físicas y de los pensamientos que no son físicos. El cuerpo físico más bien se enferma, se envejece rápidamente, muere antes de tiempo, porque la vida psíquica desordenada de los seres humanos golpea tanto a ese morador que es al cuerpo en que está morando, que finalmente enferma a ese cuerpo, lo envejece, lo hace padecer. Así es que el principio supremo no es un principio porque es el alma universal mismo. No hay diferenciación en el logos inmanifestado en el hombre, el séptimo principio. Y el cuerpo físico no es ningún principio. De modo que en esta clasificación el hombre queda reducido a 5 principios. La señora Besant en el libro La sabiduría antigua toma estas recomendaciones. Ella no inventó cambios en la constitución septenaria. Me consta de que ha sido acusada de ser el primer autor teosófico que puso diferencias o cambió la nomenclatura tal como la presentaba Blavatsky. Pero Blavatsky ya dijo que podía interpretarse la constitución septenaria de otras maneras. Y en este caso la señora Besant aprovecha eso y ella quiere poner cierto orden en la nomenclatura blavatskyana. En primer lugar, ella, en vez de principios, pone cuerpos. Mantiene el cuerpo físico y lo divide en 2.
en cuerpo físico y su modelo sutil, que es lo que ahora conocemos como duplo etéreo. En los libros tempranos de teosofía, el doble etéreo se llamaba Linga Sharira. Los nombres en una clasificación y en otra hay que aprenderlos de memoria, no queda más remedio. El que quiera estudiar teosofía tiene que aprender unos 40 o 45 términos de memoria, porque aparecen en todas partes y son términos técnicos. Y uno no puede estar explicando a otro, yo les digo a voces, porque estoy construyendo Antakarana y no tengo que decir, en estos momentos por medio de la meditación estoy tratando de elevar mi vida y hacer entonces que el ego espiritual gravite hacia mi personalidad, mientras mi personalidad gravita hacia el ser. No tengo que dar esa explicación. Digo Antakarana y otro estudiante de teosofía me entiende. Es como en medicina, en física, en química. Hay términos técnicos, tanto que los médicos cuando no quieren que el paciente se entere de lo que está pasando, hablan con lenguaje técnico. Y al hablar con lenguaje técnico, el profano de ese lenguaje no entiende muy bien qué es lo que está pasando. Y está ahí, y doctor, ¿y qué es? ¿No? El estudio de la teosofía tiene una cantidad de términos. Por ejemplo, los términos del septenario humano hay que aprenderlos. Esto hay que aprenderlos de memoria. Cada vez que digo Budi, no tengo por qué explicar la naturaleza de Budi. Ustedes ya saben a qué me refiero y de qué estoy hablando y el significado de la palabra. Así son yo hice una lista, unos 40 términos. Un estudioso, 45, un estudioso de teosofía, tiene que aprender si no quiere ir todo el tiempo al glosario teosófico. Si no, tiene que estar ahí con el glosario en la mano. En la clasificación de la señora Besant figura el cuerpo físico, número 1, el cuerpo etéreo o doble etéreo, número 2. En Blavatsky son Stula Sharira y Linga Sharira en la clasificación de principios Blavatskianos. El cuerpo astral, Kama Rupa en la literatura antigua y cuerpo astral en la literatura moderna. Y luego pasa a los dos cuerpos mentales, el cuerpo mental inferior y el cuerpo mental superior. Y tenemos 5 cuerpos, pero no hay prana ahí. Porque la misma Blavatsky dice que prana es un principio general y no un principio particular del hombre. El sacar prana, que no es un cuerpo, de la clasificación de los 7 cuerpos, es un arreglo que hizo, una presentación que hizo de la teosofía la señora Besant. En la literatura oculta, el prana está en toda la naturaleza. Nosotros lo respiramos, lo usamos, nos mantiene vivos. Es un fuego sutil que anima a todas las criaturas y a todas las organizaciones materiales. No es un principio individual, pero algunos libros, sí, algunos tratados nos dirán que cuando el prana es utilizado por cualquier persona, se individualiza y que el prana, al ser utilizado por el septenario, por el resto de los principios, adquiere características psíquicas de esa persona. Y esa opinión también es razonable. Ustedes habrán encontrado gente con mucha vitalidad, pero con vitalidad muy animal, y no pueden estar al lado de ellos, porque hay una vibración de carácter desagradable. El prana, en todo caso, es uno en toda la naturaleza, pero adquiere características según el vaso comunicante a través del cual pasa. En realidad, las energías de la naturaleza sufren cierta transformación cuando nosotros las usamos. No es la misma
fuerza que se transmite con la palabra no es la misma en toda la clase de gente. Hay gente con un estado psíquico muy conflictivo que lastima casi continuamente con el sonido de la palabra, mientras otras personas más bien acarician, son muy gratas cuando emiten el sonido de la palabra. Sin embargo, la capacidad de hablar la tenemos todos, pero está teñida de estados psíquicos, de estados mentales. Esto tiene que ver con la ley de emanación de que hablábamos días anteriores. Lo que emanamos es constructivo, es útil a los demás. Lo que emanamos, donde hay conflicto, pone calma o agrega pelea y briga. Lo que emanamos de nosotros pone claridad conceptual o confusión. Esto de que los principios pasan y se explayan y emanan a través nuestro tiene un carácter moral muy grande, sobre todo en el sendero. Así es que los cuerpos en la literatura teosófica a partir del libro de la doctora Besant, La sabiduría antigua, son los cuerpos que dije. Cuerpo físico, doble etéreo, segundo, cuerpo astral, que corresponde al Kama Rupa, tercero, cuerpo mental inferior y cuerpo mental superior. Dos cuerpos para un principio. El principio manásico en la doctora Besant utiliza dos cuerpos, pero en la literatura antigua y en la doctrina secreta también se habla del manas inferior y del manas superior, aunque no se los distinga como dos cuerpos. Tenemos hasta este momento 5 cuerpos al que se agrega cuerpo búdico y cuerpo átmico.